en estos días, ¿no?, meditando acerca del nacimiento de Jesús. Qué bueno volver cada tanto a la lectura. Me maravilla el nacimiento, la historia del nacimiento de Jesús, el relato, ¿no?, en el Evangelio de San Lucas, acerca del nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y cada vez que nos sumergimos a su palabra, nos dirigimos a su palabra a buscar qué hay, qué tiene el Señor, ¿no? Su palabra nos revela algo nuevo. Su palabra nos instruye, su palabra nos forma, ¿verdad?, para exaltar su santo y bendito nombre. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Cristo vive. Aleluya, aleluya. Y quiero que me acompañen en esta tarde al libro de San Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar realizando una lectura acerca del nacimiento de Jesús y luego reflexionando acerca de esta porción de la palabra de Dios. Amén. San Lucas capítulo 2. Les voy a leer un poco pausado para que podamos retener todo lo que dice la palabra de Dios en esta porción de la palabra, de su palabra. Amén. Dice San Lucas capítulo 2, nacimiento de Jesús. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Versículo 4: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Qué deliciosa que es a nuestro paladar la palabra de Dios, ¿no? Poder leer y ver este relato maravilloso del nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores, ese que te salvó, ese que vino a pagar por tus pecados, ¿no? Y leyendo acerca del nacimiento de Jesús, podemos ver que sucedía todo esto en medio de un censo, ¿verdad? En medio de un empadronamiento que había, en medio de un edicto que había sido promulgado por el emperador romano Augusto César, ¿verdad? Y allí subía José y María a Belén, ¿sí? Volvían a su ciudad de origen, ¿no? Porque José pertenecía a la familia de David. Y volvían para ser empadronados, para ser registrados allí. Y podríamos decir, ¿y por qué nació en Belén? ¿No? ¿Por qué nació en Belén Jesucristo? Y vemos allí, ¿no? Lucas nos lleva a ver que todo esto sucedía en medio de este registro de personas. Augusto César, el segundo de 12 Césares. Dicen que era bravísimo, ¿no? Y él promulgó un edicto que decía que había que contar todas las cabezas, había que contar a todas las personas, ¿no? ¿Para qué? Porque él quería organizar su reino, su imperio, quería poner impuestos sobre las personas, ¿verdad? Contar cuántas personas hay, a ver qué impuesto les pongo, entonces sé qué ingreso voy a tener. Él estaba organizando su imperio, ¿no? Y allí estaba José y María, ¿no? Caminando hacia Belén, respetando las autoridades, ¿verdad? Y ellos estaban atravesando un momento, una situación especial, ¿verdad? Porque María estaba embarazada, ya estaban transcurriendo los días cercanos para dar a luz, y aún así ellos fueron, se podrían haber excusado, pero cumplieron y fueron a ese lugar. Fueron a ser empadronados, cumplieron allí con el edicto. Y hoy hacía calor para venir, ¿verdad? Y a María y a José me imagino también allí que le hacía muchísimo calor, pero ellos cumplieron en medio de esa situación. Ella estaba embarazada y aún así fue, ¿verdad? Qué ejemplo, ¿verdad? Fueron al lugar para ser empadronados.
Y en medio de todo eso, nació Jesús. En medio de toda esa circunstancia, en medio de todo ese edicto, nació el Señor Jesús. Y podríamos decir que nació gracias al edicto de Augusto César, nació en Belén, ¿no? Porque, bien, claro, si no fuera por el edicto, quizás José y María no iban a ir a Belén, ¿no? Y uno leyendo, y Lucas nos lleva a ver allí en los primeros versículos, a decir, claro, había un edicto, entonces ellos fueron a Belén por eso. Y por eso podríamos contestar y decir, por eso Jesús nació en Belén. Pero pensar así y quedarnos con solo esto, ¿no?, sería negar la soberanía de Dios. Sería negar y quedarnos solamente con este relato. Y sería negar la soberanía de Dios que siglos y siglos y siglos, muchos siglos antes, ya venía anunciando por voz de sus profetas que el Mesías iba a venir. Que el Mesías, que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores iba a venir, que el Salvador se iba a manifestar a su pueblo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, si tomamos a uno de los profetas, podemos tomar a uno de los profetas menores. ¿Cuántos leyeron Miqueas alguna vez? El libro de Miqueas. Qué bueno poder leer la palabra de Dios. Si lo leyó, vuelva a leerlo. Vuelva a leer, lea toda la Biblia, ¿no? Porque no sea cosa que cuando estemos allá en el cielo se le aparezca a Miqueas a chocarle los 5, a saludarle y usted no sepa quién es. Qué bueno leer la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué decía Miqueas? ¿No? Miqueas dijo Miqueas, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor de Israel. Ya aquí el Señor hablando del lugar específico de Belén, que de allí iba a salir el Salvador, que allí iba a nacer el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dios ya había promulgado un edicto, el edicto divino, muchos siglos antes de que Augusto César publicara su edicto para censar a la gente. Dios ya había promulgado su edicto a través de los profetas para anunciar que venía el Salvador. Ese Salvador que venía a salvarte a vos y a mí del pecado, de la muerte que nos merecíamos. Había un lugar determinado y un tiempo determinado. Y esto lo dijo Miqueas. En Belén iban a nacer. ¿Y por qué más? ¿No? Porque por la providencia de Dios podíamos decir, si Dios es el creador de todo, si Dios es el fundador de todo lo que vemos y aún de lo que nuestros ojos no ven, Dios lo creó, lo hizo todo maravilloso. ¿Por qué lo llevó a nacer en un pueblito tan chiquito, en Belén? Un pueblo casi insignificante geográficamente. Y podríamos contestar también y decir, porque en Belén, de Belén o en Belén fue la ciudad natal del rey más grande que tuvo Israel, que fue el rey David. Amén. Y podríamos decir, ¿qué hizo David? David construyó el arca del pacto para que la presencia de Dios pueda asentarse allí. Y eso salió de Belén, de ese pueblo chiquito. Y podríamos decir, ¿qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Belén significa la que está en gloria. Belén significa la que marca el camino.
Gloria a Dios. Y podríamos decir también, ¿verdad?, que a Dios le encanta, pero le encanta hacer cosas maravillosas de lo pequeño, de lo poquito, de lo casi nulo, de lo inexistente. Dios hace algo maravilloso. Amén. De lo que no es, Dios hace algo glorioso. Dios hace algo milagroso. Porque no era nada esto y Dios empezó a descubrir los mares. No era nada esto y Dios empezó a poner las estrellas. No era nada esto y Dios comenzó a hacer crecer la hierba del campo. No era nada y Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios le encanta mostrar su gloria de lo chiquito y podemos recorrer toda su palabra y ver que de lo poquito Dios hace cosas maravillosas. Dios le encanta mostrar su gloria de esa manera para romper toda estructura, toda lógica en el hombre, ¿verdad? Que piensa que debería estar el rey en un palacio grande, en un palacio lujoso quizás. Pero a Dios le plació mostrar su gloria de esa manera, porque la gloria es toda de Él y no de ningún hombre, ¿verdad? Por eso mismo, Dios quiso que el Señor Jesús naciera de allí, de Belén, de lo más chiquito, de lo geográficamente más chiquito. De ahí salió lo más maravilloso. Amén. También podemos decir que el Señor Jesús nació en la plenitud de Dios. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Quizás si nos ponemos a pensar un poquito y decir y analizar, ¿no?, todo cómo fue, podríamos decir, pero bueno, fue todo como un poco medio improvisada la cosa, ¿no? Porque tuvieron que salir de urgencia, José y María, no tuvieron tiempo de pagar una prepaga y la prepaga más cara y decir, bueno, a ver, vamos a alquilar esta habitación, una clínica 5 estrellas para que nazca nuestro hijo con aire acondicionado, wifi, televisión, cama para la madre, una cuna hermosa para el bebé y una cama para el acompañante. No tuvieron tiempo, que no encontraban lugar. No encontraban lugar donde iban a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos salieron así, podríamos decir, bueno, no, pero a Dios le encanta hacer las cosas maravillosas. Y ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, iban a ser en un establo, iban a ser en un pesebre. Allí, ¿no? Iba a ser abrigado, dice, leíamos al principio con pañales, ¿no? Y esto habla no es pañales lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, actualmente, sino que eran ropas rudimentarias con la cual estaban tratando de cubrir al bebé para darle calor a su cuerpito, ¿no? Porque recién había nacido. De eso habla su palabra. Y Dios quería, Dios planificó que su Hijo maravilloso pueda nacer en medio de esa circunstancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni un segundo antes, ni un segundo después, y en un lugar determinado. Allí iba a nacer el Señor de Señores, ¿no? Que es anunciado como un rey, ¿no? Es anunciado como un rey, pero cuando vemos la imagen, vemos al bebé allí en el pesebre, a un niño allí en el pesebre, y sus padres buscando abrigarlo, ¿no? Y es anunciado rey, pero vemos a un niño. Vemos a lo largo, ¿no?, del ministerio de Jesús,
que Él toma la misión de humillación, ¿verdad? Él tomó la senda de la vía dolorosa. Él tomó el camino de la cruz, ¿verdad? Caminar llevando la cruz, caminar negándose, caminar cada momento negándose para salvarnos, negándose Él humanamente para salvarnos a nosotros y a muchos más, ¿no? Quizás a aquellos que hoy les dimos un calendario, a aquellos que hoy los saludamos, a aquellos que los bendecimos, a aquellos que nos están mirando por las redes, que nos van a ver después. A esa misión vino el Señor, a negarse, a transitar esa misión y con el camino de la cruz. Por un lado, entonces tenemos al Rey en forma de bebé. Por otro lado, dice que estaban en la misma región de Belén, ¿no? Dicen los historiadores, más o menos como a medio kilómetro, que estaban unos pastores cuidando sus ovejas a la noche, y allí ocurrió el espectáculo más grande, nunca antes visto, de luces y sonidos sobre la faz de la tierra. Los pastores allí, cuidando sus ovejas, ¿verdad? A la noche, y de repente, luces, esplendor, mucha luz. Era la gloria de Dios presentándose a estos pastores, la Shekinah de Dios. Era la presencia santa de Dios manifestándose allí a estos pastores que estaban cuidando a las ovejas. Dice la Biblia que esa gloria estalló esa noche en Belén. Dice la Biblia que los pastores estaban con gran temor, porque nunca antes habían visto todo eso, luces, ¿no? Gloriosas luces, maravillosas luces en el cielo, allí delante de ellos. Dice otra versión que estaban sobrecogidos de temor. Y esto significa estar aterrados, esto significa tener un miedo, ese miedo que duele, ese miedo que te hace temblar, ese miedo, significa estar llenos de terror por todo lo que estaba aconteciendo. No entendían nada, ¿qué está pasando? Por un lado, en el establo, allí en el pesebre de donde comían los animales, estaban José y María abrigando al bebé. A medio kilómetro estaba sucediendo todo esto esplendoroso, maravilloso, la gloria de Dios presentándose a los pastores, y de repente un ángel les comenzó a hablar, ¿verdad? Y les dijo que había nacido un Salvador. Acá en Belén ha nacido un Salvador. Y luego de eso dice que pasó algo más. Después de decir eso, dice que de repente apareció una multitud de huestes celestiales. No sé si se puede llegar a imaginar su campo, todo su campo de visión, mirando, y donde su vista llegue, había ángeles por todos lados allí. Y estaban allí delante de los pastores. No sé si se puede imaginar, ¿no? Pero lleno de ángeles y anunciando que había nacido un Salvador, anunciándole a los pastores que había venido el Salvador, que ese Salvador prometido ya había nacido. Y dice más la Biblia, y dice más lo que leímos, dice que allí
los ángeles cantaban. ¿Y qué decían los ángeles? Gloria a Dios, decían juntos, cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. Y cantaban, y cantaban. Y los pastores dijeron luego, dice que desaparecieron los ángeles. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasó, si pasó lo que nos dijeron. Y fueron. Y dice que fueron, se apresuraron y vieron a un bebé envuelto en pañales. Vieron y se encontraron con la Navidad. Se encontraron con el nuevo nacimiento. Se encontraron con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, allí, en forma de bebé, en forma de niño. Ese acto de amor más grande que haya ocurrido por vos y por mí y por la humanidad. Ese acto de amor donde la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, enviado a rescatar a nuestras vidas, ¿sí?, del pecado, de la muerte. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús que estaba en forma de bebé fue luego el que a los judíos en San Juan 10:30 le dijo, yo y el Padre uno somos. Ese mismo Jesús que luego a Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios vista en todo esto que estamos hablando. La soberanía del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gloria a Dios. Así es que es Dios enviando a Dios. Yo escribí acá, es Dios el que envía a Dios. Dios el Padre enviando al Dios el Hijo. Esa es la enseñanza que nos deja San Juan, ¿verdad? Cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era allí el Verbo en forma de niño, el Verbo en forma de humano, manifestando su gloria allí en ese pesebre, en ese lugar que no valía 2 pesos, porque era un establo. Era un lugar donde estaban los animales, pero allí estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y eso es lo que debemos recordar en Navidad. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos de la muerte, aquel que vino a pagar esa deuda divina que teníamos nosotros. Esa deuda con la justicia divina, ¿no? Una muerte segura. Pero vino Dios enviando a su Hijo, Dios, a morir por nosotros. Amén. Y esa es la forma en que debemos recordar en Navidad. Que el pesebre fue un medio para un fin que fue la cruz del Calvario. El pesebre fue un medio que Dios utilizó para mostrar su gloria. El pesebre fue el principio, ¿sí?, del transitar del Señor aquí en la tierra, para manifestar su gloria día tras día y paso tras paso. Amén. El primer himno de Navidad
es este: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero dice, a los hombres que de buena voluntad de Dios reciben la paz que Cristo vino a traer. Amén. El protagonista de la Nochebuena, no tiene que ser, pero está bueno disfrutar de la familia, está bueno reunirse, está bueno hacer algo lindo para la familia, para agasajar a la familia. Pero el protagonista de la Nochebuena para un hijo de Dios debe ser el Señor y su gloria manifiesta. Amén. Que el más grande pecado del hombre es el de no cumplir el propósito de su existencia. ¿Saben cuál es el propósito de nuestra existencia? Es poder darle la gloria a Dios en cada respirar, en cada peregrinar, poder darle la gloria a Dios. Ese es el propósito de tu existencia, de mi existencia acá en la tierra. Poder llevar el evangelio, poder manifestar la gloria de Dios a aquel que está perdido hoy. Poder llevar este mensaje de salvación a nuestra familia, a aquel que no lo conoce, a aquel que se burla. Mostrarle lo maravilloso que es vivir en el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, el más grande pecado, dice, el hombre ha decidido vivir para su gloria, haciendo su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos, completamente al margen de lo que dice Dios. Pero luego Tito 2:14 nos muestra y nos dice que vino el Señor Jesús y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y dice más, para redimirnos de toda iniquidad, y márquelo allí en su Biblia, y purificar para sí, purificar para Él, para su gloria, purificarnos, limpiarnos a nosotros para su gloria. Dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que en la gloria de Dios comience a realizar acciones de buenas obras, ¿no? Manifestando su gloria de Dios, la gloria del Santísimo Señor. Amén. Ese debe ser nuestra meditación en Navidad. Eso debe ser el protagonista de la mesa de Navidad, de la mesa de Nochebuena. Allí, más allá de todo lo maravilloso de que usted se pueda juntar o no con alguien, ¿verdad? Y pasarlo muy lindo y ser testimonio del Señor. Pero qué bueno que en cada mesa pueda levantarse una oración y decir gracias, Señor. Y puedan anunciarle a los que están con ustedes allí que la gloria de Dios vino a la tierra. Y que esa gloria de Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Ese que fue bebé, ese que fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos quieren el regalo más maravilloso de Navidad? El mejor regalo de Navidad. ¿Quién no quiere, verdad? El mejor regalo de Navidad. Bueno, es este el mejor regalo.
El mejor regalo de Navidad es que dejemos de confiar en nosotros mismos. El mejor regalo de Navidad es que dejes de confiar en ti mismo, en tus fuerzas. El mejor regalo de Navidad es que dejes la rebeldía, que dejes el pecado. El mejor regalo de Navidad es que abras tu corazón para el Señor y Él se pueda glorificar en tu vida y pueda transformar tu vida, tu mente, tu corazón, tu situación. Amén. Este es el mensaje del Evangelio para Navidad. Que Dios se glorifique en cada vida. Este es el mensaje del Evangelio del Señor para Navidad. Que el Señor sea glorificado en cada vida y en cada corazón que reciba su palabra.